Hoy tenemos una invitada que me parece tiene la posibilidad de opinar sobre este tema. Ya está con nosotros y es Mariana Zubik, la diputada de la coalición cívica y por supuesto de Juntos por el Cambio. Primero la saludo, Mariana, muy buenas noches. ¿Qué piensa de todo esto? Usted conoce profundamente al cristinismo, para llamarlo de alguna manera, desde sus orígenes. ¿Qué funciona en la cabeza de ellos para hacer este tipo de situaciones que finalmente perjudican no solo a todos los argentinos, sino también al propio gobierno de los Fernández, ¿no? A ver, no la estamos Hay un pequeño problema ¿sí? de audio, ¿No no la estamos escuchando. A ver, ¿ahora? Hola. Sí, ahora perfecto. Ahí estamos. Bueno, a instancias del viaje de Alberto Fernández tanto a Rusia como a China, nuestro espacio político advirtió, venimos hablando de este tema hace ya un tiempo, ¿no? La coalición cívica se caracteriza por advertir escenarios. Y lo que planteábamos fundamentalmente era esto que estamos ahora lamentando. El sentido de oportunidad. Mira, lo que vemos es que en el tablero de ajedrez de la geopolítica esta gente te juega a la casita robada, ¿no? Entonces, en cuanto al sentido de oportunidad, como bien relataban ustedes, ya estábamos a las puertas de la invasión o avance de Rusia hacia Ucrania. Y las declaraciones de Alberto Fernández en esa instancia, como bien relataron, ¿no? Que Argentina sea la puerta de entrada a América Latina. Ahora, el tema es, ¿cuáles fueron anteriormente los hechos políticos que nos fueron uniendo a estas autocracias, como ustedes bien definían? Entonces, tenemos en primer lugar, creo, la Carta de Nicolini, es algo que tenemos que recordar. Sí, tremendo. La Carta de Nicolini es una confesión de flagrancia, de traición a la patria, la cual debió haberle significado un juicio político y la remoción de esa funcionaria. Y en esa carta confiesan que la Argentina es parte de una estrategia y es parte ideológicamente de un proyecto, decía esa es la palabra, proyecto. La verdad es que acá no hay ideologías, como bien relataban ustedes, entendemos nosotros también eso, sino intereses facciosos. Y cuando vos estás en una situación de vulnerabilidad como la que estamos nosotros, estábamos relatando recién la situación de fragilidad en la cual se encuentra la Argentina en las puertas de un acuerdo muy dilatado con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto que estas jugadas precipitadas, incoherentes y erráticas son absolutamente contraproducentes, pero además impactan directamente contra los argentinos. A ver, respecto a la política exterior, la Cancillería, el otro día relatábamos, hay personas de carrera que están realmente azoradas con lo que está sucediendo. No tanto así o únicamente con Cafiero, sino también con Solá, ¿no? Ya venimos de un derrotero, claro, de sinsentido absoluto y de locura. Ahora, nosotros tenemos que entender también, dentro de las fuerzas políticas, de los medios de comunicación, ¿no? Que más allá de relatar lo que está sucediendo aquí y ahora, estamos intentando todos tratar de ver hacia dónde están yendo, hacia dónde nos están arrastrando. Lamentablemente no vemos que estemos yendo hacia algún lugar, en primer lugar, hacia los lineamientos de los países que ustedes bien remarcaban recién, que abrazan las democracias, sino las autocracias. Y en esto no solo con sus pronunciamientos, sino fundamentalmente hacia con quienes nos hemos aliado, con quienes estamos haciendo negocios. A ver, el avance con China. Nosotros venimos hablando también respecto a esto. Los negocios que se están celebrando y cerrando, se sellaron y celebraron 13 documentos de acuerdo con China, que hasta ahora no sabemos la letra chica. Entonces, dentro de eso la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿vamos a seguir cediendo soberanía? ¿La Argentina va a seguir cediendo soberanía? Es decir, ¿cuál es la contraprestación de haberle dicho a Vladimir Putin a instancias de una guerra con Ucrania, somos la puerta de entrada a América Latina? ¿Cuál fue la contraprestación de eso? Sabemos que con China la contraprestación fue ceder soberanía con lo que pasó en Bajada del Agrio, la base militar. Ahora, ¿qué pasa con el resto, ¿no?, de las situaciones que tienen que ver con la economía estratégica de la Argentina? Hablamos de nuestros recursos, como estamos cediendo de manera flagrante soberanía y estar atados. A ver, yo creo una manera también acá del actual colonialismo es eso, ¿no? Quedar totalmente vulnerables y sometidos económicamente y territorialmente tanto a China como a Rusia. Ahora, y lamentablemente ese es el lugar al cual nos están arrastrando. Es increíble que nos lleven a ese proyecto, como lo llamó Cecilia Nicolini. En realidad se trata, para decirlo con todas las letras, de ir a la cola
de un proyecto como el de Putin, de relaciones carnales con los peores países del mundo. Y de paso le agrego, Johnny, Débora, que Cecilia Nicolini acaba de ser designada en la Secretaría de Medios, en el Ministerio de Medio Ambiente, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en Corrientes. Fíjate vos que en lugar de castigar a esos funcionarios que, como bien decía la diputada Zubik, merece ser castigada por traición a la patria, es designada en un nuevo cargo donde tanta gente tiene interés en que se hagan bien las cosas para que se apaguen los incendios y para que se trabaje en serio. Te juro, fue el comentario inicial mío de hoy, que toda la gente que tiene que ser castigada, expulsada del gobierno, es premiada. Claro. Jorge Tayana, vacunado VIP, le dieron el cargo de ministro de Defensa. Seguro. Nicolini, que hizo el desastre ese con las vacunas, la premian con un cargo superior en la Secretaría de Ambiente. A Cabandier no lo echan. A Aníbal amenaza a Nick y no lo echan tampoco. Bisotti, vacunación VIP, no la echan. Yo di 200 ejemplos. Zanini, vacunado VIP, no lo echan. En la Argentina hacer las cosas mal tiene premio. Claro, porque sabes que en el modo de razonamiento del kirchnerismo, ese premio o reubicarlo en otro cargo es no entregarle la cabeza del funcionario cuestionado a, qué sé yo, a la derecha, a los periodistas. Porque si no sería un síntoma de debilidad. Entonces es tan absurdo como eso, pero así razona el kirchnerismo. Totalmente. Es realmente vergonzoso. Johnny, tengo que despedirte. Muchísimas gracias por el esfuerzo y quedarte aquí en el programa. Hasta mañana. Gracias. Un gran abrazo. Bueno, le quiero preguntar a la diputada Mariana Zubik otro tema que me parece vale la pena tratar, porque no es solamente un incidente entre dos barras bravas del sindicalismo patotero y mafioso. Me parece que describen una gran parte de los problemas que tenemos en la Argentina. Si podemos poner el video del Pata Medina. Bueno, primero cuando sale, hace el último video, cuando sale y hace declaraciones al periodismo, y vamos a tratar ese tema. Ahí está, ahí lo escuchamos. Vamos con el audio en vivo. 4:15, hasta esa hora lo trasladaron acá. El fiscal consideró que no había motivos para mantener... No sé cómo se infiltró, no sé, fue una emboscada. No sé cómo, a ver, no sé cómo se enteraron que yo iba al hospital italiano. Fui solo, porque yo la vida me manejo solo como un hombre, no me manejo con patotas ni nada por el estilo. Y fui con mi hija que me quiso acompañar. Dice, papá, te acompaño yo y manejo yo. Lo único que pido es que se investigue hasta la última consecuencia lo que me pasó. Y que se investigue también la comisaría cuarta de la forma que lo trataron, de la forma que la tiraron a mi hija, parecía una delincuente en el piso. Y eso se ve en toda la filmación, se ve en la cámara. ¿Y con estos episodios están las condiciones dadas para una normalización en el gremio? Mirá, eso lo tiene que determinar la boca a nivel nacional, no lo determina el Pata. Este es el cierre de lo que ocurrió cuando lo liberaron, porque lo metieron preso durante estas horas, porque le pegó una trompada, así dice la policía. Todavía no han mostrado ese video ni la foto, pero dicen que agredió a un policía. Pero bien temprano, cuando él fue al hospital italiano a hacerse un chequeo, sí sufrió una emboscada de un grupo de 20, 30 patoteros que le decían esto y que demuestran de dónde vienen y quién ha producido esta situación. Escúchelo. Ahí está, a la boca no volvés más, HDP, ladrón, corrupto. Obviamente se trata, unos acusan a los otros de patoteros, de mafiosos, de corruptos, de vínculos con el narcotráfico y de vínculos con las barras bravas violentas del fútbol. ¿Quiere que le diga la verdad? Los dos tienen razón. Son dos estructuras mafiosas que se están peleando de la única manera que entienden para lograr el poder en un gremio, no para hacerle el bien y para trabajar en favor de los trabajadores, para enriquecerse, para tener poder, para poder robar. Y lo están dirimiendo de esta manera absolutamente violenta. Pero le quiero preguntar a Mariana Zubik, cuya fuerza política y la doctora Carrió siempre han combatido este tipo de mafiosos, delincuentes corruptos. ¿Qué significa esto? Porque digo, el gobierno nacional sobre estas cosas
no dice una palabra, no han condenado nunca la actitud de los mafiosos como el Pata Medina, ¿no? Obviamente un mafioso no va a condenar a otro mafioso. Sí, es como describían ustedes, son facciones mafiosas que se están disputando lo que queda del poder en una fase de descomposición final de un ciclo que está terminado, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que lo que diga el Pata Medina, que diga lo que quiera, ¿no? Puede decir lo que quiera, pero el tema es si nosotros consideramos o no sus dichos. A mí me parece que lo único que tenemos que considerar respecto a este personaje que encarna, ¿no?, lo peor de la Argentina, es que pague por lo que ha hecho y devuelva lo que ha robado. Claro, ahí está la clave, me parece, diputada, porque hay una causa judicial que todavía está abierta. Claro. Cuando, por ejemplo, se lo detuvo y entre otras cosas se descubrió que Abril Catering, que era una empresa que él tenía, que teóricamente le tenía que proveer el sándwich al obrero de la construcción y tenía a su nombre autos de alta gama, bueno, propiedades costosísimas, un avión. Entonces, ahí bueno, claramente de hecho, cambiaban cheques. Está en libertad domiciliaria, claro, está en prisión domiciliaria el Pata Medina, ¿no? Exactamente. Ahora, a mí lo que más me preocupa es que estos fenómenos, que esta suerte de lúmpenes y de mafiosos, insisto, lo más preocupante como sociedad es que tengan el respaldo de quienes están en el gobierno nacional. Esto es lo grave. Es la fuerza de choque del gobierno. Claro, y es la periferia, lo marginal que les está quedando para intentar de algún modo mostrar poder. Pero la realidad es que ya no lo tienen, lo han perdido. Recién relatábamos, ¿no?, declaraciones, los dichos, tanto del presidente como del resto de los integrantes del gobierno. Y es lamentable, es decadente, la verdad que da risa. Es como el rey del meme, el presidente hoy. Claro. Es realmente muy triste. Si no fuese trágico sería gracioso. Pero el tema es el impacto que genera, ¿no?, la falta de credibilidad, de legitimidad, un gobierno que todavía le queda un tramo importante para gobernar, y esa es la mayor preocupación que tenemos en este momento, ¿no? Personas que están en este nivel de degradación y de descomposición, sin legitimidad y sin poder, pues ya no lo tienen, se están tratando como caranchos de tironear lo que queda en este frente, que ya no es ningún frente, son facciones que se están disputando entre ellos. El tema es, bueno, ¿cómo sostenemos la Argentina y cómo conducimos la Argentina hacia el 2023? Entonces, eso es importante, me parece que es el escenario y el horizonte hacia donde tenemos que empezar a mirar todos, más allá de entretenernos con esto que, bueno, a veces es gracioso y otras veces es trágico, ¿no? Y otras veces es patético. Muchísimas gracias. Quiero fijar posición, decirle dónde estoy parado desde el punto de vista editorial respecto de estos 10 años que se cumplen. Anoche estuvimos, por supuesto, entrevistando a Paolo Menghini, pero hoy quiero darle mi opinión editorial sobre esto. Podemos ver imágenes de lo que fue aquel día de hace exactamente 10 años de este siniestro del 11, ¿no? Primero, quiero que escuche las declaraciones de María Luján Rey, porque sobre eso voy a construir mi editorial. Esto decía María Luján Rey, la madre de Lucas, una de las víctimas que se encontró a último momento. Debido tiene presentado un recurso porque tiene una condena por un tribunal, una condena que ha sido ratificada por la instancia superior, que es la casación, y hoy el que tiene que resolver esta condena es la Corte Suprema de Justicia. Mire, a 10 años del siniestro de 11, así le escuchamos, María Luján Rey, está pidiendo que la Corte Suprema de Justicia confirme la condena a Julio Devido. Realmente, básicamente es lo que ocurre, que Devido fue sentenciado a 5 años y 8 meses de prisión, y como apeló al máximo tribunal, esta decisión todavía no está firme. Hoy los familiares decían, falta Devido, falta Devido. Fue en el acto a las 8:32 de la mañana. Mire, Julio Miguel Devido, el gerente de las coimas y los retornos de los Kirchner, está en libertad hace un año, pero nunca estuvo preso por el siniestro de la Estación 11. En un desprendimiento de la causa madre, Devido, al que lo despojaron, si alguien no se acuerda, lo despojaron de sus fueros con el voto de sus propios compañeros, con un estómago a prueba de balas, le tiró toda la responsabilidad al conductor de la locomotora, Marcos Córdoba. Él dijo, omitió apretar los frenos y solo eso llevó a generar el accidente. Dios mío. Una vez más, el cajero y el ministro de mayor confianza de la familia Kirchner se mostró como una suerte de provocador que humilló una vez más a los familiares de las víctimas.
creer que solamente con apretar el freno se hubiese evitado el siniestro más siniestro es una mentira grande como la Patagonia. Es mirar para otro lado en la corrupción, la falta de mantenimiento y el control que generaron en ese triángulo de las Bermudas conformado por sindicalistas delincuentes, empresarios ladrones y funcionarios cómplices. No se puede llamar accidente a lo que ocurrió, ¿eh? Yo ni siquiera le llamo tragedia. El accidente es algo imprevisible, evitable. La tragedia, algo que cayó del cielo. Pero esto fue obra y responsabilidad de los hombres. Un verdadero siniestro criminal en todo el sentido de la palabra siniestro. Murieron 51 personas y hubo casi 800 heridos y muchos de ellos de gravedad. Debido, además no se privó de tirar debajo de ese tren, también a sus dos colaboradores en el tema ferroviario, a Ricardo Jaime, un corrupto confeso, y el único preso actual, y a Juan Pablo Schiavi. Mire, en el 2015, la justicia ya había dicho que Devido tuvo durante 9 años bajo su órbita el tema ferroviario y que no podía desconocer lo que pasaba, entre otras cosas, porque con su firma fue el responsable de pagar esos millonarios subsidios que en lugar de ser destinados al mantenimiento o a mejorar el servicio, fueron a parar a los bolsillos de los corruptos. Fue tan grosero en su falta de escrúpulos que la mismísima María Luján Rey, en su momento, contó que quisieron comprarle su silencio en nombre de Julio Devido. Una semana después de haber enterrado a su hijo Lucas, atrapado entre los vagones en el siniestro de Once, uno de los Olazagasti fue a ofrecerle trabajo, un auto o lo que ella quisiera para que se sumara a la complicidad del gobierno. Mire, María Luján Rey los echó de su casa. Es que los ladrones creen que son todo de su condición, ¿no? Hablo de esos integrantes del mismo triángulo mafioso de la mega corrupción seguida de muerte que instaló el kirchnerismo. Por eso ninguno de los organismos de derechos humanos cristinistas jamás dijeron una palabra. Por eso los artistas militantes del camporismo extremo no fueron capaces de actuar nunca en forma solidaria. Miraron para otro lado ante semejante muerte multiplicada. Castigaron 2 veces a las víctimas para ser cómplices y para proteger al Estado que no protegió ni a los muertos ni a los heridos. Como diría Cristina, no fue magia. Fue un crimen de lesa corrupción cometido desde el Estado, encabezado por la presidenta de la Nación, que era Cristina. En las condiciones en las que estaba ese tren, el Chapa 16 del ferrocarril Sarmiento, solo un milagro podía salvar a los pasajeros de ese cementerio sobre rieles. Le digo la verdad, siento vergüenza ajena por el silencio cómplice del ladri progresismo K. Me cuesta comprender esa actitud negadora de ni siquiera mencionar el tema durante tanto tiempo. Siento vergüenza ajena por muchos paraperiodistas oficiales que callaron o por miedo a las sanciones del gobierno nacional o porque temieron que los echaran de sus trabajos o que le quitaran el único combustible que los mantenía en pie, que era la pauta publicitaria oficial. ¿O es producto de la casualidad que los diarios y los cronistas militantes casi no hablaron de este tema durante años? El más repugnante fue Víctor Hugo Morales, que no conforme con defender a malandras de la calaña de Amado Vudú o Lázaro Báez, atacó a los familiares de las víctimas. María Luján Rey le respondió algo demoledor. Cuando por obsecuencia se justifican muertes inocentes, se convierte en un ser despreciable y de ese lugar no se vuelve. Siento vergüenza ajena por muchos dirigentes como Eve de Bonafini o Estela Carlotto que se taparon la cara con la camiseta kirchnerista para no ver lo que pasó y justificar su indiferencia. Siento vergüenza ajena por todo lo que hace a las víctimas más víctimas y las vuelve a matar con el silencio y con la insensibilidad. Finalmente siento orgullo por los familiares, por esos padres y madres valientes, por esos esposos, por esos hijos y hermanos que tienen una entereza y una dignidad que emociona. Y además por los que se animaron a acompañarlos solidariamente, ¿no? Los muertos eran estudiantes, eran trabajadores, soñadores, novios, amigos
una vida por nacer en una panza floreciente, tímidos, audaces, solidarios, solitarios, familieros. Eran como cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros podría haber estado en su lugar. Son muertos que llevamos adentro, que laten en nuestro corazón. Aunque el poder quiso hacerlos desaparecer del recuerdo popular, laten en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque siguen peleando por verdad, por juicio y castigo a los culpables, para que nunca más haya crónicas de siniestros anunciadas, para que nunca más haya viajes hacia la muerte, para que nunca más haya ministros como Julio De Vido. Le doy mi palabra y le pregunto a la diputada Mariana Zubik su mirada y su opinión sobre esto que tanto instaló su agrupación, que es que la corrupción mata. Mariana. Sí, recién hablabas, yo pensaba mientras hablabas, ¿no? 10 años, y digo, ¿cómo es posible que el dolor del otro ya no conmueva una parte importante de la dirigencia política oficialista? Porque como vos decías y como dijo Elisa Carrió, desde ya tantos años la corrupción mata, y lamentablemente con esta tragedia que se pudo haber evitado, los argentinos se dieron cuenta que así es, ¿no? La corrupción mata y la corrupción es la contracara de la pobreza. Y yo quiero aprovechar para abrazar a las familiares de esas 51 víctimas, especialmente a María Luján Rey, que es para mí un faro de dignidad, ¿no? Un faro moral y de dignidad y de integridad y de lucha, que bueno, se involucró, se dio cuenta que la política es la herramienta transformadora, y a pesar del dolor desgarrador que ha vivido, ella se involucró y está hoy entre nosotros ayudando y colaborando. La verdad que es un ejemplo de mujer, de ciudadana, de madre extraordinaria, que nos interpela a todos, ¿sabes? Es decir, María Luján Rey nos interpela a los argentinos y a los dirigentes políticos, que pudo superar ese dolor y transformarlo de esta manera, debe convivir con él diariamente, ¿no? Ahora el tema es cómo continuar, porque hablamos de las 51 víctimas de 11, más las víctimas diarias, más las víctimas los muertos de la Argentina, y cómo se está banalizando y cómo estamos de algún modo naturalizando el dolor. Y me parece que eso es una de las cosas a las que tenemos que empezar a atender, ¿no? Creo que la antesala a la banalización del dolor y a la banalización del mal, como decía Hannah Arendt, es una situación donde ahí empieza a cultivarse cosas que hemos visto en la historia de la humanidad, que es esto, ¿no? La indiferencia moral ante el dolor del otro. Entonces, creo que tenemos que atender este tipo de cosas, seguir pidiendo justicia. Julio De Vido tiene que estar preso, como tantos otros, entre ellos la vicepresidenta de la Nación. Ahora, esto no se trata de venganza. Si no tenemos justicia, si no hay condena, justicia y recuperación de lo robado, muy difícilmente nosotros podamos volver a integrar nuestro país. Es decir, tenemos un país totalmente roto y estamos todos muy atravesados por el dolor. Entonces, para poder sanar, creo que este proceso es esencial. Sin duda, Mariana, y por supuesto está aquí ya Débora Plager para su espacio, su sección Modo Plager, para hablar precisamente de qué lado estamos parados en un conflicto tan brutal como es este. ¿Vamos a ser neutrales o ya estamos del lado del eje del mal? Y de paso aprovecho para decir que ya está aquí en los estudios de La Nación Más Diego Ramiro Guelar, otro de nuestros invitados, ex embajador en los Estados Unidos, en China, en la Unión Europea, tiene formación y capacidad para opinar de ese tema. Pero primero escuchamos a Débora. Claro, mira, Alfredo, quería compartir el comunicado de la Cancillería, porque en las primeras horas de esta tarde, bueno, la Cancillería argentina decidía emitir un comunicado tomando posición respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijera claramente que se había comenzado ya la invasión rusa a Ucrania y que estaban ya dispuestos a darle sanciones económicas como primer paso. La Cancillería argentina, mientras eso sucedía, emitía este comunicado con, bueno, algunas frases muy tibias que no tenían ninguna condena respecto del accionar del gobierno de Vladimir Putin. Simplemente dice el comunicado: la República Argentina expresa su preocupación, lo leo textual para no ponerle un juicio de valor, si es tibio, si no es tibio. Claro. Dice lo siguiente: la República Argentina expresa su preocupación por el desarrollo de la situación generada en Ucrania. El gobierno argentino reafirma la necesidad de que todas las partes involucradas avancen en una negociación diplomática que permita una salida política a la creciente tensión en
en el este de Ucrania a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales. La palabra Rusia no aparece, Vladimir Putin tampoco, condena tampoco. Esta es, bueno, la tibieza o la falta de posicionamiento, o como decíamos recién con Johnny, la decisión del gobierno argentino de pararse de un lado del mundo que claramente no es desde el que se están parando hoy las grandes potencias de Occidente. Luego de conocerse el comunicado de la Cancillería Argentina, para entenderlo clarito y fácil, vamos a mostrar lo que decían hoy los principales líderes del mundo hace algunas horas nada más respecto de este conflicto. Por ejemplo, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, daba hoy una conferencia de prensa, decía textual: no hay duda de que Rusia es el agresor. Los juzgamos por sus acciones y no por sus palabras, al tiempo que anunciaba durísimas sanciones económicas para inmovilizar cualquier activo ruso en Occidente. Tras conocerse esa declaración de Biden, bueno, Alemania, a través del canciller Olaf Scholz, anunciaba la suspensión de la aprobación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, un golpe muy duro para Rusia por las expectativas que había en el mismo. Boris Johnson, el premier de Gran Bretaña, decía ya que se iban a sancionar a 5 bancos y 3 empresarios cercanos a Putin, de modo que Estados Unidos, el presidente Justin Trudeau de Canadá, lo mismo, Alemania, Gran Bretaña, prácticamente la totalidad de los países de la Unión Europea ya han anunciado duras sanciones contra Rusia por su accionar en este momento de conflictividad bélica en la región. Entonces, lo que uno se pregunta es hacia dónde va la Argentina en el medio de un momento crucial y clave en la negociación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando intentó hacer un delicado equilibrio entre el viaje un poco cholulo, si querés, o del presidente Alberto Fernández diciéndole a Putin o a Xi Jinping que eran sus líderes admirados, y luego tratando de restablecer la cuestión diplomática con los Estados Unidos. Ahí está. Y ahora, en medio de esta negociación que tiene, te diría, las horas contadas para definirse, otra vez toma esta posición. Lo que preocupa, más allá del acuerdo con el fondo, que no es otra cosa que el futuro en el devenir cotidiano de la economía de todos nosotros en los próximos años, es también de qué lado respecto de la libertad o la autocracia, la democracia y los totalitarismos se para la Argentina. Y yo no sé si el presidente está esperando que se expida el Grupo de Puebla, que se expida, no sé, Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela, para tomar un posicionamiento real y serio frente a un conflicto que pone a la Argentina en un momento clave, ¿no? La verdad que es muy preocupante. Decía que Diego Velar, Débora, extraordinario, como has expuesto, como has contado minuciosamente el corazón del conflicto, pero yo le decía que Diego Velar tiene experiencia diplomática, Estados Unidos, China, Unión Europea, fue embajador argentino defendiendo los intereses nacionales en esos lugares. Diego Velar, muy buenas noches. La primera pregunta que le hago no es sobre el conflicto allá, sino sobre el conflicto acá. ¿Qué opina del posicionamiento del gobierno argentino respecto de esta situación? Bueno, claramente es un no posicionamiento. Es el claro corolario de un viaje inoportuno, donde se hicieron declaraciones absolutamente fuera de lugar, innecesarias, que no respondían a ninguna estrategia de intereses nacionales. Ahora estamos frente a un desenlace muy complicado. Hasta hace 48 horas estábamos en un punto que parecía de equilibrio, que el juego de presiones podía estabilizar la situación. Finalmente el presidente Putin toma esta decisión tan desafortunada, a mi juicio, que desata un conflicto que no sé cómo va a ser parado. Y en eso, bueno, Argentina tenemos que entender que no jugamos ningún papel. Estamos en los márgenes del mundo, no estamos jugando en esa liga, pero indudablemente como posicionamiento claramente tenemos que cuestionar una decisión que pone al mundo en semejante peligro. Estaba pensando, Velar, que Argentina, desde el punto de vista económico, puede sufrir gravemente esto que está pasando, además de lo ideológico, además de lo que tiene que ver con los derechos humanos, con la violación de un territorio, con todo lo que significa la expansión, la actitud expansionista de Vladimir Putin, pero además de eso, bueno, el tema del gas, el tema del petróleo, con las necesidades energéticas que tenemos, también nos puede impactar.
Sí, no hay duda, este es un conflicto que si no se contiene, y estamos en el borde de que no esté debidamente contenido, esperemos que estemos a tiempo. En esto la posición americana y europea ha sido extremadamente prudente. Hay que reconocer que sobre este querosén tirado sobre el fuego, que es lo que ha hecho el presidente Putin, han tenido una actitud sumamente prudente. Él ha, como ustedes saben, estas dos repúblicas independientes ya habían declarado su independencia hace 8 años. Hay una situación de potencial guerra civil dentro de Ucrania, pero no habían sido reconocidas por nadie. Este reconocimiento es un estímulo a que se desate una violencia que al desatarse en forma interna dentro de Ucrania repercute inmediatamente en todos los equilibrios del poder mundial. Entonces, es una situación gravísima. Yo creo que esto tiene que estar motivado en cuestiones de poder internos. Muchas de las decisiones, nosotros recordamos al general Galtieri desatando el conflicto de Malvinas, muy necesitado de una convalidación del régimen militar. Yo creo que acá tiene que haber motivos de Estado internos en Rusia para que se haya desatado esta decisión, cuando apenas menos de 48 horas antes el presidente Macron había intervenido en una mediación muy importante. Una mediación de un presidente como es el presidente de Francia no ocurre si no es a pedido de las dos partes. El presidente Macron, a plena sonrisa y en pleno proceso electoral, en abril tiene una compulsa electoral muy importante en el cual está en juego su reelección, plantea haber logrado que se reúna una cumbre, por supuesto de paz, entre los presidentes Biden y Putin. Y aparece este nuevo elemento en forma unilateral, sin ninguna motivación expresa, sin provocación. Yo creo que es un hecho muy grave. Ahora, Guelar, teniendo en cuenta, usted recién decía, bueno, la Argentina está en los márgenes del mundo, lo que diga o haga el presidente Alberto Fernández en un contexto tan complejo quizá tenga poca relevancia. Pero si tenemos que pensar, ¿qué implica para la Argentina tomar un posicionamiento de un lado, ¿no es cierto? Estaban las potencias occidentales que recién mencionábamos tomando una postura muy firme respecto de la condena del accionar del gobierno ruso, y la Argentina que parece pararse en otro lado. ¿Qué consecuencias puede tener para nuestro país ponerse en ese lugar del mundo? Económicas, geopolíticas. Yo creo que la realidad ratifica que estamos en ninguna parte, que estamos en ese limbo que ha caracterizado a la República Argentina, desgraciadamente, en su último transitar internacional. Pensemos que la propia China, recién Débora hacía mención a China. China no se va a solidarizar con Rusia. China tiene 4 zonas que plantean separaciones territoriales dentro de su propio territorio. De ninguna forma va a acompañar a Rusia en esta aventura. Así que no hablemos más del bloque ruso-chino, no existe, esta realidad lo va a demostrar, y desgraciadamente tenemos que enfrentar esta realidad. Argentina está fuera del mundo. Esto ratifica que estamos fuera del mundo, una suerte de limbo. No hay neutralidades en el mundo, no se pueden buscar neutralidades. Esto exige compromiso y Argentina está fuera de todo. O sea, Argentina no es neutral, sino que es un país a la deriva. Exactamente. Muchísimas gracias, Diego Guelar, muy claro y contundente. Enseguidita venimos, un pequeñísimo corte. Quiero saber, básicamente, qué pasa con esta ley insólita, nefasta, en donde aquellos productores que se les quemó el campo no lo pueden vender, no pueden trabajar sobre eso, no le pueden cambiar su destino por una ley impulsada por Máximo Kirchner. La diputada Mariana Zubik la ha caracterizado de persecución y de venganza a esa ley. De eso vamos a conversar inmediatamente después de este brevísimo corte. Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos. En todo el país, siempre con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Verano en Córdoba. Vení. Conectá. Recarga.
dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Yo creo que Carlos es un gran misterio en sí mismo. Modificó y movió todos los esquemas. Lo que es querer enseñar, importa la ilusión del que recibe. Teníamos grandes diferencias. Él ahora dice, yo viví la vida, tiene razón. Y todos le decían el loco, porque era loco. ¿Digestión lenta? ¿Pesadez estomacal? Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil lo resuelve. Muy pronto en las mañanas de La Nación Más. Más periodistas, más calidad informativa. De lunes a viernes, desde las 6:30, el noticiero AM, con Fernando Carnota, Gabriel Zibla y un amplio equipo periodístico. A las 8:30, Luis Majul, ahora también en tus mañanas, con Débora Plager y Marina Calabró. Ellos saben mucho y te lo cuentan todo. A las 10, Buen Día Nación. Llega Luis Novarecio, con Guadalupe Vázquez, Pancho Olivera y del Rifle Varela. Hablan de todo y van a dar que hablar a todos. A las 13, María Laura Santillán, el compromiso informativo de siempre. Ahora al mediodía, en la pantalla que vos elegiste. Sumate a la información. En el 2022, las mañanas de La Nación Más están más cerca tuyo. Ni 100, ni 200, ni 400 millones. Loto Plus es el pozo más grande de la Argentina. ¿Cómo te llevarías toda esta plata a tu casa? Y sí, Riverito, levantá la espalda. Loto Plus, a cruzar los dedos. Loto Plus, esta semana, más de 900 millones en premios. La historia nos rodea. A veces se encuentra a simple vista. Otras veces hay que buscarla un poco. Pero siempre está allí, esperando ser descubierta. Bienvenidos a un mundo digno de conocer. Argentinos, llegó el President's Day de Estados Unidos gracias a Tienda Mía. iPhone 13 desde 172.000 pesos. Termo Stanley desde 3.860 pesos. Lego Mario Bros desde 9.350 pesos. Y además hasta 6 cuotas sin interés. ¡Viva el President's Day! Tienda Mía, del mundo a tu puerta. Aquí es donde el amor incondicional y la felicidad residen. Esto es un hogar. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. De martes a viernes a las 22, Más Voces, con Luis Majul, en La Nación Más. ¿Sale o no sale? Sí, sale. Y un ultra sale de Divalnito. No te pierdas esta oportunidad única de llevarte el mejor confort en 18 cuotas sin interés y hasta un 40% off con entrega inmediata. Compra online en divalnito.com. Sé tú mismo y lo demás no importa. Libera lo que llevas dentro. Carnaval de descuentos de Easy. Del 22 de febrero al 1 de marzo aprovecha hasta un 40% de descuento en miles de productos seleccionados. Disfrútalos con ritmo, con color y alegría. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Easy. Últimos días de Super Sale en Somier Center. Hasta agotar stock. 70% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en colección 2021, discontinuos, outlet y temporadas anteriores. Apurate que se termina el Super Sale. Somier Center. Un lugar, las mejores marcas.
Loto Plus es el pozo más grande de la Argentina. ¿Cómo te llevarías toda esta plata a tu casa? Y sí, Riverito, levantala en pala. Loto Plus, esta semana, más de 900 millones en premios. Y ahora también Palatrovil T. ¡Qué buena idea, Palatrovil! El sabor de las manzanas, lo refrescante del hibiscus y el aroma a rosas, ahora en su nueva versión de 500 mililitros. 1888 Rosé. Elegí siempre lo que te gusta. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperar. Una de las mejores editoriales que leí este fin de semana la hizo nuestro compañero Nick, como todos los años. En esta nueva temporada va a estar los jueves con su dibujo, que más que hacer reír, nos hace reflexionar. Esto que estamos viendo en pantalla me parece que es de una reflexión profunda que define y describe gran parte de nuestro problema y de lo que pasa en la Argentina. Y si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Y ahí están, Dios y la patria con el pobre Gaturro, con el halo de santo. Buenas, venimos a demandar, dice la patria con su gorro frigio, ¿no? Patea, patea, dice Alberto, con ojos desaforados, con la camisa desprendida para que se le vea el ombligo, con los mocasines en el costado. Me parece que tiene mucho que ver, que es una gran radiografía de la Argentina, y de paso estamos agradeciéndole a Nick, que lo vamos a tener todos los jueves como siempre. Mariana, yo había planteado una pregunta que es referente a una ley que impulsó Máximo Kirchner, que ha definido usted como de persecución, de criminalizar respecto del incendio de los campos. ¿Qué significa eso? Sí, Máximo Kirchner se aprobó por una ley impulsada por él y por Cabandier, la ley 26704, modificatoria de la 26815, de la ley de manejo del fuego. Que nosotros dijimos que era la ley de la venganza y advertimos qué es lo que iba a suceder con esto. ¿Qué significa esta ley? Esta ley lo que hace es criminalizar y culpar a los propietarios de los campos, sean o no culpables. Porque lo que hace es congelarles el manejo del suelo. 60 años ¿De para... su propiedad? De su propiedad. Claro. Entonces es inconstitucional, es confiscatorio, atenta directamente contra el derecho de propiedad. 60 años, por ejemplo, para tierras donde hayan bosques nativos o bosques implantados. Implantados es una actividad comercial. Y, por ejemplo, hablábamos de Corrientes y de la catástrofe ecológica en Corrientes. En Corrientes hablamos de 550.000 hectáreas de bosques implantados. De esos se quemaron 10.000 hectáreas. Y estamos hablando de más o menos de cifras que superan los 5.000 millones de pesos. Entonces, y 30 años para suelos donde se trabaje la agricultura, hayan pastizales y también periurbanos. Entonces, lo que hicieron fue, en vez de prevenir, perseguir. Es decir, no hubo acá, en virtud de cuestiones fundamentales que tienen que ver con planificación y con políticas de mediano, largo plazo y políticas de Estado, acciones que tienen que ver con el cambio climático. Ya sabíamos de la sequía, sabíamos de cómo estaba aumentando la temperatura. Entonces, acá no hubieron alertas ni planificación. Y pasó lo que está pasando hoy en Corrientes. Entonces, lo que hicimos fue plantear la derogación de esta ley. Por eso pedimos una sesión especial para el día 2 de marzo. Además de esta ley, pedimos la interpelación del ministro Cabandier. Pedimos una auditoría también del manejo de los fondos, porque esta ley de manejo del fuego de Máximo Kirchner, en realidad, lo que tenía era una cláusula para recaudar el 3 por 1000 de los seguros, y ahí recaudaron aproximadamente 3.300 millones de pesos. Entonces pedimos una auditoría para que nos rindan a ver qué hicieron con ese dinero. ¿A dónde fue ese dinero, no? Y también una ley de beneficios fiscales también para todos los afectados. Hoy tuvimos reunión con ingenieros agrónomos del sector, que nuclean a casi todo el país, para empezar a trabajar, seguir trabajando, ¿no?, en conjunto, dado que el Estado no está. Lo vimos y lo estamos viendo con lo que está sucediendo en Corrientes. Es realmente
Es una tragedia. Tremenda. Ahora, yo voy a tratar de llevarlo a la vida cotidiana y dígame si me equivoco. Hay un incendio en un campo, a una persona o alguien intencionalmente le quema el fuego, como por ejemplo llamó públicamente Eve de Bonafini a hacer, pero digamos, se le quema, alguien le quema el campo a una persona. Esa persona que es víctima, damnificado, que está padeciendo un drama que se le quemó, esta ley de Máximo lo ve culpable porque dice, usted fue el que quemó el campo y por lo tanto no lo puede utilizar para nada más como una forma de castigar porque según ellos, sin ningún tipo de juzgamiento, fue el productor el que prendió fuego. Es tremendo, es de un nivel de un prejuicio, de una incapacidad, de un desconocimiento, de un resentimiento, nuclea todo este tipo de cosas. Entonces, más allá de la tragedia, de la pérdida extraordinaria del ecosistema, del impacto flagrante al ecosistema, del impacto económico actual y futuro, ¿no? De todos estos productores que no van a poder volver a sembrar o volver a producir, además los criminaliza y les dice: no vas a poder modificar tu suelo, no lo vas a poder subdividir, no lo vas a poder vender, no vas a poder hacer rotación de cultivo, que es esencial para la producción y para el manejo de los suelos. Entonces, lo que hicieron fue esto, es una ley de la venganza, criminalizar al propietario, y lo que vamos a hacer... Y castigar a la víctima. Entonces, lo que vamos a hacer este 2 de marzo es pedir esta sesión para derogar esta ley puntualmente. Ojalá lo logren. Mariana Zubik, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Ya está nuestro